¿Qué tal, chicos? Continuando con el curso de trigonometría, vamos a ver el tema del día de hoy del arco doble. Este arco doble, como ustedes ven en la pizarra, vamos a tomar algunos tópicos. En principio, las fórmulas generales que ustedes están observando, que son tres. Hablamos del seno del doble, que es igual al doble del seno de la mitad por el coseno de la mitad del ángulo en mención. De igual manera, tenemos el coseno del doble, que es igual al coseno cuadrado de la mitad del ángulo menos el seno cuadrado de la mitad del mismo ángulo. Y terminando, las identidades fundamentales, que son tres como ustedes ven, es la tangente del doble, igual a 2 veces la tangente de x entre 1 menos tangente cuadrado de x. También debemos de notar lo siguiente, como consecuencia del coseno del doble, yo puedo escribir esto en términos del seno y el coseno. Verán ustedes que el coseno del doble también es igual a 2 veces coseno cuadrado de x menos 1, y que el coseno del doble es 1 menos seno cuadrado de x. Dentro del tema mismo, en el desarrollo, vamos a ver lo que implica lo que es la degradación. Degradación es el término que se utiliza en trigonometría para determinar y bajar un grado hacia otro menor. Ustedes ven que de la disposición anterior, por ejemplo, de estas dos puedo determinar. Si acá hiciese una transposición de términos, mira por favor, voy a tener esta relación. 2 seno cuadrado de x es igual a 1 menos el coseno del doble. De igual manera, en la parte superior cambiamos el término, menos 1 lo transporto acá y me va a quedar que 2 coseno cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x. Vamos a resolver 10 ejercicios que están bien determinados, dosificados de tal manera que vamos a poder alcanzar el último ejercicio que ustedes van a ver que tiene cierto grado de dificultad y asimismo nos va a servir para poder vislumbrar qué es lo que podría hacerse en un caso de enfrentar un problema difícil. En la pregunta 1 claramente se manifiesta el seno de alfa es igual a 3/5, donde el valor de alfa pertenece al intervalo de 0 a 90 grados. Vamos a determinar el seno del doble. Entonces, empezamos por aquí, diciendo lo siguiente. De las fundamentales, tomamos la primera. A continuación, vamos a aplicar de la teoría dada en estos 10 ejercicios que están acá. Vamos a iniciar de un nivel básico hasta un nivel intermedio o alto. Veamos lo siguiente. Nos piden a nosotros en la pregunta 1 el seno de 2x. Y como tú bien sabes, el seno de 2x, dada la primera relación, es igual a 2 veces el seno de x por el coseno de x. Ok. ¿Qué podemos observar? Que el seno de x es dato. Sin embargo, el coseno de x no lo es. ¿De dónde yo extraigo esta información? Pues bueno, como tú verás, en el gráfico tengo el seno de 3x. De esta relación, que equivale también a opuesto sobre hipotenusa, lo traslado a un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo me va a permitir, a partir de él, determinar el coseno del cual te acabo de señalar. Entonces, colocamos así. Decimos por acá, sabiendo de que el ángulo que voy a interceptar es recto, digo este angulito que sea x. Opuesto sobre hipotenusa, opuesto sobre hipotenusa. Como bien sabes, el cateto que se debe colocar ahí es 4. A continuación, reemplazamos 3/5 y como tú bien ves acá, adyacente sobre hipotenusa 4/5. Luego de esto, tienes acá 2, efectuando de esta relación 2 por 3, 6 por 4, 24 en el numerador y en el denominador 5 por 5, 25. A lo cual es respecto a la pregunta que se nos había hecho en el comienzo. Ahí está. Pregunta 2. Me dicen que BT es igual a 15 grados y nos piden determinar el valor de E igual a la expresión mostrada. Tú notas algo aquí y de seguro que conmigo lo vas a ver bien. Es que acá hay dos términos que son comunes. Estos términos que son comunes son los siguientes: seno de beta, coseno de beta, seno de beta, coseno de beta. Entonces yo voy a colocar acá seno de beta, coseno de beta. Al factorizarle sobre el primer término
seno de beta, coseno cubo de beta entre seno de beta, coseno de beta, me queda el coseno al cuadrado de beta. Menos. Igualmente, al dividir esta relación en la mostrada, me queda el seno cuadrado de beta. ¿Qué ves tú acá? De por sí, acá la expresión que voy a señalar, tú bien la conoces. Esto que está acá corresponde al coseno del doble. Sin embargo, en la primera relación, esta que estoy señalando, se parece mucho a esta relación que está acá. ¿Pero qué le falta? En efecto, lo que acabas de pensar. Entonces aquí vamos a multiplicar por 2 y aquí le vamos a multiplicar por 2. De tal manera que en la primera relación, esta que vamos a mostrar a continuación, aquí voy a tener el seno de 2 beta. Y de la segunda relación voy a tener, ¿qué cosa acá? El coseno de 2 beta. Pero fíjate, ve, estamos colocando el valor de 2e acá, ve. Pero si tú miras bien, esta misma expresión mostrada se parece mucho a esta que está acá y de igual manera a la anterior. Pues una vez más, ¿qué cosa hacemos? Para que esto finalmente se parezca al resultado del arco doble, ¿qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar por 2 y voy a multiplicar por 2. De tal manera que esta relación, su equivalente será el doble de cada uno de ellos. Entonces sería 4 beta. Como tú verás, al efectuar 4e igual. Pero ¿qué nos dicen? Que el valor de beta es igual a 15 grados. Entonces, quiere decir que el valor de 4e será igual al seno de, como beta es 15 por 4, ¿cuánto voy a tener acá? 60 grados. Culminando el ejercicio, seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2. Entonces, si 4e es igual a raíz de 3 sobre 2, implica que el valor de e tiene que ser el factor 4 a multiplicar el denominador, me va a quedar raíz de 3 sobre 8. Listo. Pregunta número 3. Se nos dice seno más coseno igual a 1/3, se nos pide el seno del doble. Entonces, aquí yo tengo que apelar lo que tengo y lo que me piden. Queda claro y siempre va a quedar claro que cada vez que tú tengas una suma de coseno y seno, o la diferencia de seno menos coseno, siempre se eleva al cuadrado. Y en este caso lo vamos a efectuar. Es una regla que nunca va a fallar. Decimos del dato, trasladamos el dato y voy a elevar esto al cuadrado. Ahí está al cuadrado y acá al cuadrado. Entonces, esto que está acá, efectúo cuadrado del primero, cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Y tú notarás que el segundo miembro al elevado al cuadrado, acá me va a quedar ¿cuánto? 1/9. Perfecto. ¿Qué notas ahí en esta relación? Bueno, lo que tú vas a notar es que esto que acá es la primera identidad pitagórica, que ya hemos visto en clases anteriores. Esto es la unidad. ¿Qué vas a notar? Que esto que está mostrándose es el término que aparece aquí. ¿Y esto qué cosa es? El seno del doble. Entonces, aquí tengo que el seno de 2x. Finalmente, para poder hallar el seno del doble, diré, el seno del doble, finalmente, debe ser, si a 1/9 le quito 1, ¿cuánto me voy a quedar? Menos 8/9. Hasta aquí todo tiene que estar claro. Pregunta 4. Tú habías notado que hace un instante yo te había señalado acerca de los ejercicios de degradación. Estos que se muestran aquí, que habían sido resultado de esta pequeña observación que hemos colocado de color diferente. Entonces, me dicen 1 menos 2 seno cuadrado de 15 y 2 coseno cuadrado de 15 grados menos 1. Pues tú notarás que el primer término que aparece en la figura en la que estoy mostrando, esto que está acá, se nota que es este término. Y esto que está acá, ¿a quién equivale? Al coseno de 2x. Por lo tanto, esto que está acá es el coseno de 30 grados. Y si tú miras,
2 coseno cuadrado de x, en este caso menos 1, es coseno de 2x, 2 coseno cuadrado de 15 grados menos 1, esto que es también es el coseno de 30 grados. Con lo cual puedo establecer lo siguiente: el coseno de 30 raíz de 3 sobre 2, coseno de 30 raíz de 3 sobre 2. Efectuamos la expresión mostrada y llegamos a lo siguiente: raíz de 3 por raíz de 3, 2 por 2, 4. Vamos a la pregunta 5. Fíjate que me están pidiendo la tangente del doble. La tangente del doble basa su razón de ser justo en la tangente de su mitad. Mira cómo está la relación. Entonces, decimos, vamos a ubicar esta información, este dato, de esta manera: seno de x, y vamos a colocar el valor de 2. ¿Y qué pasó con estos términos que faltan? Pues muy claro, pues sencillo. Mira, ve, estos dos términos que aparecen acá, cambiamos su posición, de tal manera que va a aparecer por acá el coseno de x y por acá va a aparecer 3. Si tú notas, esto que está acá es la tangente de x, pues. Y la tangente de x, ¿a qué es igual? A 3 medios. Ya está. Con esta pequeña información nos quedamos, ¿ok? Con esta pequeña información nos quedamos. ¿Qué me pide el ejercicio? La tangente del doble. Y la tangente del doble es igual a 2 tangente de x entre 1 menos el valor de la tangente al cuadrado de x. La tangente de x es dato. Entonces decimos por acá 2. Colocamos el término que falta. Tangente de x, ¿cuánto me da? 3 medios. Denominador, 1 menos la tangente al cuadrado. La tangente es 3 medios. Y esto me dicen al cuadrado. Como tú verás, cancelamos, me quedo 3. Y acá me queda 1 menos el valor de 9 cuartos. Se entiende que acá el denominador es 1. De la misma relación, practicamos lo siguiente: 1 menos 9 cuartos me va a quedar menos 5 cuartos. Y en el denominador siempre voy a tener 3 entre la unidad, menos 5 cuartos. No olvides que lo que me están pidiendo es la tangente de 2x. En consecuencia, la tangente de 2x efectuando aspa, es decir, 3 por menos 4, la respuesta me va a ser menos 12, y 1 por 5, 12 quintos, negativo. Pregunta número 6. A ver, si bien es cierto el coseno del doble, yo lo puedo escribir, si has notado 1, 2, 3 opciones, pues en la pregunta también tienes que ver lo que te piden. El examen de admisión lo que va a hacer es buscar una serie de información que tú al final la vas a tener que darte cuenta. Entonces, ¿qué tengo en H? A ver, ¿qué veo? Que el coseno del doble, ya que tengo el coseno cuadrado, y el coseno de 2θ, ya que tengo coseno cuadrado de θ, es evidente que yo voy a trabajar con la relación primera, es decir, el coseno de 2 alfa debe ser igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Sí? El coseno de 2θ, esto debe ser igual a 2 veces el coseno al cuadrado de θ, ¿qué cosa? Menos 1. No olvides que estamos, ¿qué cosa? Sumando. A continuación, ¿qué notas tú? Que tanto el término 2 coseno cuadrado de θ con 2 coseno cuadrado de alfa tienen un término común, que es 2. Lo voy a factorizar, es decir, 2 factor común coseno cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de θ, y a continuación menos 1, menos 1, menos 2. Sí, claro que sí. ¿Te diste cuenta
que el término que aparece dentro del paréntesis es igual a ¿cuánto? A n. Acá tienes n, acá por delante tienes 2, ¿no es cierto? Menos 2. Factorizamos el valor de 2 y notamos que la respuesta final es la que se muestra en la pizarra. Esto de acá es el valor de ¿quién? De h. Vayamos a la pregunta 7. Hasta el momento te has dado cuenta que lo que yo he aplicado básicamente son las relaciones iniciales, en forma directa, concisa y de tal manera que tú no tengas ningún contratiempo. ¿Qué tengo en la pregunta número 7? Me piden calcular el valor de K y me dan esta relación. Bueno, yo observo que para el valor de K, el numerador y el denominador, es decir, los 4 términos que aparecen en la expresión K, yo los tengo mostrado acá en la degradación. 1 menos coseno del doble es 2 seno cuadrado de la mitad, al igual que 1 más coseno del doble, 2 coseno cuadrado de la mitad. Respecto a lo de aquello, entonces, en el numerador, 2 seno cuadrado de x. Denominador, 2 coseno cuadrado de x. Esto es para el primer término. Siguiente término. ¿Qué tengo acá? Igual como el caso anterior. 1 más coseno del doble es 2 coseno al cuadrado de x. Y en el denominador, 2 seno al cuadrado de x. Como tú has notado, cancelamos. Dime, ¿qué cosa es seno cuadrado sobre coseno cuadrado? Tangente cuadrado. Cancelamos. ¿Qué cosa es coseno cuadrado sobre seno cuadrado? Ahora, ¿te has dado cuenta que esto es K? Pero yo tengo que tangente más cotangente es igual a 3. Entonces decimos, del dato que la tangente más la cotangente es igual a 3, prácticamente voy a hacer lo mismo que se hizo en la pregunta número 3. Si yo tengo tangente y tengo cotangente y acá tengo cada uno de ellos al cuadrado, es porque a cada uno de ellos lo debo elevar al cuadrado. Entonces, esto que está acá es tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado más el doble del primero por el segundo, y en el segundo miembro notas que 3 al cuadrado es 9. A continuación, ¿qué conoces de aquí? Primero, que ya apareció nuestra incógnita. ¿Cuál es nuestra incógnita? El valor que se está mostrando. Tangente cuadrado más cotangente cuadrado es K. Y también sabes que tangente por cotangente, ¿cuánto me vale? 1. Entonces lo que tú vas a tener es lo que muestras en la pizarra. Por lo tanto, el valor de K es igual. 2 por 1, 2. 9 menos 2. ¿Cuánto me resulta? 7. Sin lugar a dudas, en el ámbito matemático, nos van a proponer una serie de ejercicios. Uno cuando está en el examen de admisión, uno no sabe qué le van a preguntar. Y sería nefasto, sería letal para ti desarrollar esta ecuación de segundo grado, porque seguramente tú dices, ¿no? Tangente del doble. Ah, ya, yo me acuerdo, la tangente del doble aquí es igual a 2 tangente de x entre 1 menos tangente cuadrado de x. Yo no te niego. Sí, de repente por fórmula general lo puedes tú qué cosa resolver y encontrar el valor. Pero no olvides algo. En el examen de admisión lo que se busca es ¿qué cosa? Ganar. En todo caso, ahí es cuando el estudiante sale a relucir sus valores. Y en este caso me doy cuenta de que debo de buscar un camino que me permita ahorrar tiempo y me permita no hacer que el ejercicio crezca. En todo caso, observo, miro bien el primer miembro, observo aquí y me doy cuenta de algo. Decimos, del dato
Dejemos 3 tangentes solito. ¿Cómo solito? El -1 llévalo al segundo miembro, positivo. El tangente cuadrado positivo llévalo al segundo miembro, negativo. Ahora hagamos lo siguiente. Dejemos el 3 tangente solito en el primer miembro. Y esta cantidad que aparece en el segundo miembro, tráela al primer miembro a dividir. Obviamente, en el segundo miembro no va a quedar 0. ¿Cuánto me va a quedar? 1. Como tú notas, este coeficiente 3 lo vas a llevar al segundo miembro, a dividir. Un tercio. Y te hago la pregunta en la que tú tienes que participar. Tú tienes que darte cuenta y te das cuenta de que esto que está acá es esto que está acá, pues. ¡Ah, perdón! Nos falta el coeficiente 2. Entonces yo digo, ok, 2 aquí y 2 aquí. Y se nota que todo esto que está acá, ¿qué cosa es? La tangente de 2x, que es justamente lo que me están pidiendo. Y esa tangente 2x, ¿a qué va a ser igual? ¿A cuánto? A 2 tercios. Pregunta número 9. Mi estrategia va a basar en el hecho que yo debo buscar el seno de 4x. No me dan otra cosa nada más que estos 2 elementos. ¿Dónde voy a trabajar? Te cuento, aquí. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué no en el triángulo superior o inferior? Es porque los datos que están en los extremos debo tratar de acogerlos en el triángulo central. Por lo pronto, en el triángulo que está en la parte superior, tú recordarás en los primeros temas del curso que se decía, en todo triángulo, si se conoce la hipotenusa, se conocen los catetos. Acá es 9 seno de x, acá es 9 coseno de x. Entonces colocamos, pues, 9 coseno de x. Igual ocurre en el triángulo inferior. Claro, en este triángulo que aparece aquí, si se conoce el cateto opuesto, pues el adyacente es 2 cotangente de x y la hipotenusa debe ser igual a 2, ¿qué cosa? Cosecante de x. En el triángulo sombreado, que le hemos llamado, a ver, triángulo rectángulo BCE, ¿qué tienes? Vamos a tomar ahí el coseno de 2x. A ver, tomamos el coseno de 2x. Adyacente sobre la hipotenusa. O sea, la idea del que se trata, debo de buscarle la forma, encontrar la solución que me permita determinar aquello que me piden. Traslado al primer miembro. 9 coseno de x coseno de 2x. Es evidente que te das cuenta que acá me queda 2 con el valor de la cosecante, pero tú sabes que la cosecante ¿a qué es igual? A 1 sobre seno del valor de x. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo por acá? Tengo lo siguiente, que este valor del seno de x lo voy a traer al primer miembro. Entonces voy a tener acá 9, ¿no es cierto?, por el seno de x, por el coseno de x, por el coseno de 2x, igual a ¿cuánto? Si esto se fue, simplemente de esta zona me va a quedar ¿cuánto? 2. Entonces, en el triángulo rectángulo mostrado BCE, tomamos lo siguiente, coseno de 2x.
¿Cómo se define? Adyacente, 2 cosecante de x. Hipotenusa, 9 coseno de x. Voy a dejar el 9 en el denominador y el coseno lo traigo al primer miembro. Entonces, acá voy a tener coseno de x, coseno de 2x, igual a 2 novenos. Pero si te das cuenta de algo, ¿no? Si este término se fue, la cosecante en realidad ¿a qué es igual? Claro, a 1 sobre seno de x. Luego, el seno lo traigo al primer miembro, es decir, seno de x por el coseno de x por el coseno de 2x igual a 2 novenos. Y si tú te acuerdas, la expresión mostrada prácticamente ya está resuelta, porque aquí lo que me falta para estos dos términos que están acá es el coeficiente 2. Pero si multiplico acá por 2, pues aquí también por 2. Es decir, esto de acá es el seno de 2x. ¿Qué tengo a continuación? Coseno de 2x. Y si efectúo, acá me va a quedar ¿cuánto? 4 novenos. Y claro está. ¿Te das cuenta de algo? Fíjate, ve. A esto, parecido a lo anterior, ¿qué me está faltando? 2. 2. En consecuencia, cerramos el ejercicio que el seno de 4x, que es lo que me están pidiendo, debe ser igual, y es igual a lo siguiente, a 8 novenos. Dejé para el final el ejercicio 10, que es muy interesante. Mira, ve. Yo lo podría resolver de muchas maneras. Podría colocar, inclusive, utilizar el teorema de la bisectriz. Podría utilizar las relaciones anteriores. Pero fíjate, ve, lo que voy a utilizar es una construcción en la que exactamente te pregunto, teta más teta, ¿cuánto me da? 2 teta, lógico. Te pregunto, este ángulo que está acá, por lo tanto, será 90 menos 2 teta. ¿Qué pasaría si yo a ver, esto que está acá? Es decir, trazo una perpendicular. Y yo quiero que mires en este triángulo. Si tú miras en este triángulo AD, y si quieres ponle acá el triángulo AD, notas que al ser esto el ángulo 2 teta, esto debe ser 90 menos 2 teta. Conclusión, el ángulo que está acá debe ser, ¿qué cosa también? 2 teta. Pero si tú miras bien, se establece, se observa que estos triángulos que están acá son triángulos iguales. Como tienen el mismo ángulo y se han trazado perpendiculares, observo que si este de acá es 2, este de acá, ¿cuánto también tiene que ser? 2. Por lo tanto, el problema salió. Es decir, el coseno de 2 teta, haciendo ese pequeño trazo interno, auxiliar, ¿cómo se define? Como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, chicos, esto ha sido el tema que corresponde, como ustedes han visto, a las relaciones del ángulo doble. Son muy importantes porque más adelante, cuando estés en la universidad, en los primeros cursos básicos, Mate 1, Matemáticas 2, vas a utilizarlos en lo que es derivabilidad, lo que es continuidad. Estamos hablando también de las integrales, de las ecuaciones diferenciales en la matemática superior, que son necesarias para el cálculo infinitesimal. Y con este ejercicio 10 damos por término a esta sesión de ángulo doble. Y no olviden, en Saco Olivero, lo difícil lo hacemos fácil. Éxitos, muchachos.